Hola amigos, desde Psiquiatría en ICA, tu amigo el doctor Javier Rosales Zavala, presentándote un nuevo programa. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de cómo dar las malas noticias. Bueno, resulta de que dar una mala noticia, obviamente, es ocasionar drásticamente un cambio en la vida de una persona, ¿no? Porque esto va a afectar, digamos, su estilo de vida, hasta a veces su calidad de vida. Definitivamente, una mala noticia puede ser también relativa. Lo que para mí es una mala noticia, para otra persona puede que no lo sea. Por ejemplo, ¿cómo podemos, digamos, definir cuál es una mala noticia? Bueno, un conflicto laboral en la cual yo voy a ser despedido de mi trabajo, obviamente va a ser una mala noticia, pero que algunas personas lo van a sentir más que otras. Eso es cierto. ¿De qué dependerá entonces el impacto de esta mala noticia? De tu personalidad, ¿no? De tus mecanismos de defensa emocional, de tus estrategias de manejo de conflictos y solución de problemas. Pero no todos vamos a ser iguales. De todas maneras, vamos a sucumbir frente a una mala noticia. La otra mala noticia puede ser, por ejemplo, la muerte de un familiar muy querido. Siempre la muerte de nuestros padres es una mala noticia. La muerte de nuestro mejor amigo, la muerte de nuestra pareja. O sea, situaciones de duelo. Mala noticia también puede ser, por ejemplo, el enterarse de parte de una mujer que su marido le engaña. O enterarse de parte de un caballero que la esposa o la amiga o la enamorada lo engaña. Enterarse que de repente ha sido robado en su casa, en la oficina. Para un niño, los niños también reciben malas noticias. La muerte de una mascota puede ser algo terrible para un menor de edad. Para los fanáticos del fútbol, para aquellos que viven también del balompié, ¿no? Para aquellos que son dirigentes deportivos, una mala noticia puede ser, por ejemplo, le ganaron a la Alianza, le ganaron al Cristal, o descendió tal o cual equipo, ¿no? Eso podría ser también, ¿no? Una ruptura de pareja, obviamente, siempre va a ser una mala noticia. Bueno, para las malas noticias, nosotros, en el caso de un duelo o fallecimiento, debemos de comprender de que nunca se olvida a un ser amado. Definitivo. Nunca olvidamos a un ser amado y que recordamos que el tiempo y la vida son dos maestros que están muy unidos, ¿no? El tiempo te enseña a valorar la vida y la vida te enseña a valorar el tiempo. El modelo Buchmann es muy conocido para establecer un protocolo para dar malas noticias. Repito, una mala noticia es una información que va a afectar drásticamente nuestra vida. La va a modificar. Buchmann dice, por ejemplo, lo primero es la preparación para la entrevista. Yo soy médico psiquiatra, trabajo también en hospitales. Entonces, a nivel hospitalario, de repente nosotros tenemos una mejor plataforma para dar malas noticias. Yo dispongo de enfermeras, tengo personal técnico, otros colegas médicos, somos un equipo de médicos. El problema es dar una mala noticia siendo yo un familiar y le tengo que contar a otro familiar que ha fallecido alguien, ¿no? Ha fallecido su hermano, su hermana, ha fallecido su hija. Y yo soy el familiar indicado para darle la mala noticia, ¿no? Ahí para mí es el problema. A nivel hospitalario no creo, porque incluso tenemos el servicio de emergencia para asistir a la persona que se quiere desmayar por la mala noticia, etc. Entonces, siempre una mala noticia definitivamente es un motivo de rechazo o de una mala experiencia para el que va a recibir la mala noticia y también para el que la va a entregar. La preparación para la entrevista entonces es el primer paso, ¿no? Lo siguiente, según Buchmann, es, por ejemplo, qué es lo que sabe la persona
en caso de que le vaya a dar la mala noticia por decir acerca de ella misma. Por ejemplo, tengo un familiar que sufre de una enfermedad rara, que tiene dispepsias, que tiene molestias gastroabdominales, pero no sabe que es cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabe de su enfermedad? Pero si nosotros nos extendemos es, ¿qué es lo que sabe de la gravedad del familiar? ¿No? O sea, del familiar que ya estaba mal. Ese es el punto 2. O sea, no podemos ser muy dogmáticos y decir solamente el paso 2 es qué es lo que sabe de su enfermedad propia. O sea, en el caso de que a mí me van a dar la mala noticia y yo voy a ser el impactado, ¿no? Puede ser el caso de un familiar. ¿Qué es lo que sabe de la enfermedad de ese familiar? ¿Qué es lo que sabe de la gravedad de ese familiar? Entonces, ya si trabajamos el punto 1 y el punto 2, vamos avanzando en dar una mala noticia sin mayores impactos, ¿no? En este caso, el paso 3 es qué es lo que quiere saber la persona que se le va a dar la mala noticia. En caso de que la persona sea el paciente y le van a decir que su enfermedad es incurable o va a tener un tiempo de vida de 3 a 6 meses, obviamente se dice pues de que nosotros tenemos que estar atentos a esa información del lenguaje expresivo verbal y no verbal que manifieste el paciente, dando señas que en realidad quiere que se le cuente o que se le informe lo de la enfermedad o no quiere. Si está muy ávido, muy deseoso de saber, o también en el caso, como yo repetía, del familiar que sabe ya algo, por ejemplo, de su hermana que está con una enfermedad grave, delicada, y que tiene intención de saber más porque tiene esa voluntad de querer saber, entonces, nosotros podemos dar este tercer paso y tomarlo en cuenta. La persona quiere saber de su enfermedad y quiere saber de su familiar. O sea que está, digamos, en condiciones de soportar una noticia que puede ser muy desfavorable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si una persona nos da manifestaciones, señales de un lenguaje expresivo no verbal y verbal, que no quiere saber mucho de la información o de las malas noticias, obviamente no vamos a insistir, obviamente no le vamos a la fuerza a presionar y a lanzarle la mala noticia, ¿no? Sería muy cruel de nuestra parte, ¿no? Entonces ya tenemos 3 pasos. El cuarto paso sería compartir la información con la persona afectada. Decirle, por ejemplo, a esta persona, por decir, yo soy el paciente, ¿no? Que me vayan a decir a mí que tengo una neoplasia, que tengo un cáncer incurable, o que me digan, por ejemplo, a mí que mi hijo falleció, ¿no? O que mi mejor amigo ya falleció, ¿no? Entonces, el compartir la información debe de ser también de manera escalonada o progresiva. Evitemos los impactos así bruscos, ¿no? El quinto paso vendría a ser responder a los sentimientos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si a mí me dan una mala noticia y yo me pongo a llorar, bueno, es necesario pues consolar a la persona que tiene, digamos, esta manifestación, ¿no? Está llorando, se siente mal, yo debo de estar atento, yo debo de estar expectante a los sentimientos y a las expresiones emocionales que tenga la persona a quien yo le voy a dar la mala noticia. Yo, por ejemplo, también puedo, desde las expresiones emocionales pueden ser desde un freeze, la persona se queda congelada, no llora, porque esa es una respuesta emocional también muy común y lo dice la gente. No, sí, me dieron la noticia y no lloré, me dijeron que había muerto y no lloré, ¿no? Porque al principio nosotros hacemos un mecanismo de defensa de negación. Entonces es la primera forma como nos paramos ante una mala noticia. Muchas personas no van a reaccionar igual. Hay otros que no, inmediatamente llanto, de repente también no aceptan
la noticia en el sentido de que no se consuelan, ¿no? Hay un llanto desgarrador, ¿no? Por ejemplo, también puede haber, por decir, tendencia a la agitación psicomotriz, nerviosismo, puede haber respuestas de agresividad, incluso contra los médicos tratantes, ¿no? En caso de enfermedades graves, delicadas, que siguen un proceso, ¿no? Entonces vamos a ver todo tipo de presiones emocionales, desde el freeze, la persona se queda congelada, el llanto y la agitación psicomotriz y agresividad que pueda presentar la persona a quien le dan la mala noticia o los familiares. Nosotros debemos de ser muy abiertos a las manifestaciones de expresiones emocionales de los pacientes, ¿no? O de los familiares. Y el sexto paso sería la planificación y seguimiento, ¿no? En planificación y seguimiento nosotros vamos a, digamos, a seguir el caso, ¿no? Vamos a seguir el caso y nosotros vamos a hacer controles, ¿no? De cómo está la persona a quien le dimos la mala noticia. Bueno, de todos estos 6 pasos de Pukman, ¿cuál cree usted que sea el paso más importante para dar una mala noticia? Bueno, definitivamente el paso más importante es la preparación de la entrevista. Porque en la preparación de la entrevista, yo, que voy a ser la persona que va a dar la mala noticia, debo de tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Debo de tomar en cuenta incluso mi propio control emocional. Mi propio control emocional, cómo me encuentro yo para dar la mala noticia. Debo de estar tranquilo. Como repito, es desagradable dar una mala noticia. Tomar en cuenta de que, por ejemplo, para dar una mala noticia, obviamente esta entrega de esta comunicación debe de ser personalizada. Acá no pueden haber redes sociales. De repente las redes sociales pueden ser para comunicar a amistades, así, ¿no? De que va a haber ya un sepelio, una misa de difunto, etcétera. Pero en realidad para decir ha muerto tal es muy cruel, ¿ya? O sea, acá no puede haber Facebook, no puede haber WhatsApp. Debo de tomar en cuenta también de que hay resistencia y negación, no solamente de parte de la persona que va a recibir la mala noticia, sino también de parte de quien la va a dar, porque, como repito, nadie quiere tener al frente una persona que te va a hacer una crisis emocional, que de repente te pueden tratar hasta con agresividad, que puede haber una agitación psicomotriz y muchas cosas más, ¿no? Entonces hay resistencia y negación de ambas partes. La persona que va a dar la mala noticia se siente torpe en ese momento. Y es la verdad. El personal de salud no es un personal hecho de piedra. Nos sentimos torpes a la hora de dar una mala noticia. Y eso también aprovecho este video para decirle a la comunidad y a la gente en general de que sean considerados también como un personal de salud a la hora que uno va a dar una mala noticia. Muchas veces no contamos con la ayuda de otro personal de salud que en ese momento nos acompañe también para poder dar la mala noticia. Repito, esta tarea debe ser personalizada y generalmente va a dar esta mala noticia el médico tratante, el que estuvo más en contacto con la familia y el que vio el caso cercano. Ahora, generalmente escogen a las mujeres para esto, ¿no? Bueno, ¿cómo debe ser la comunicación al preparar la entrevista? Se dice de que la entrega de la noticia debe ser veraz, debe ser directa y debe ser, por decir, muy concreta, ¿no? No debe haber rodeos.
En la preparación para la entrevista, yo debo de ver el momento adecuado y también el lugar adecuado. Por ejemplo, si va a ser dentro de un hospital, no puede ser en el área de emergencias. Tenemos que estar en una salita especial, ¿no? Y en un sillón. Las malas noticias no se dan de pie, se dan en un sillón. La persona tiene que estar en un sillón para poder conversar con los familiares y con la propia persona que no se siente bien o está mal. No podemos ser crudos. Disculpen la expresión, pero no podemos ser brutales a dar una mala noticia. No podemos estar pensando en el tiempo, se me va el tiempo, ¿no? En realidad es cierto el tiempo, ¿no? Pero no podemos ser tan crueles en dar una mala noticia. Entonces, como repito, si es, por ejemplo, la mala noticia que yo voy a dar es en el trabajo, porque va a haber un despido, es mejor dar la mala noticia en la oficina de la persona a quien se le va a despedir, o en el lugar que era su lugar de trabajo, su lugar de confianza, donde se sentía mejor. Si le voy a dar la mala noticia a un familiar, que sea también en su casa, en su sillón, con sus cosas. O sea, la persona afectada por la mala noticia debe de jugar de dueño de casa, no de visitante. Dice que eso va a evitar los desplazamientos de la persona. Recordemos de que entregar una mala noticia a nivel del plano médico muchas veces es obligatorio. Pero ¿cómo nosotros podemos decir es una mala noticia? No, por ejemplo, en la carrera médica, muchos pacientes firman un consentimiento informado cuando se les va a intervenir quirúrgicamente, cuando se le va a hacer algún procedimiento de alguna enfermedad que puede ser penosa. Entonces ahí ya se está comunicando una mala noticia. Porque hoy en día, pues, los familiares, etcétera, pueden reclamar por qué se le hizo tal o cual cosa. Y queda el consentimiento informado, ¿no? Acá está, la persona firmó que se le practicara esto para aclarar, por ejemplo, el sangrado rectal que tenía diario, porque había sospecha de un cáncer. Pero obviamente la persona lo puede tomar como una gran mala noticia, deprimirse y ponerse muy mal. Entonces, veamos cómo, digamos, la mala noticia puede tener varios enfoques y varios carismas en el momento del quehacer médico cotidiano. Uno de ellos es al formar el consentimiento informado, al firmar, ahí también ya estamos comunicando prácticamente una mala noticia, ¿no? Tiene apendicitis aguda, tiene una septicemia, tiene una peritonitis, por ejemplo, decimos, ¿no? Es importante, dice, no alimentar expectativas o ser muy directos si la enfermedad es muy grave o muy delicada, ¿no? Ya sea para el seguimiento del paciente, como ya sea también en el momento de darle la mala noticia. No alimentar expectativas, no alimentar esperanzas. Eso es lo principal. Simplemente entregar la mala noticia, no hacer comentarios, no hacer interpretaciones de nada. ¿Ya? No dar esperanzas cuando la enfermedad es grave y delicada, no nos olvidemos. Ejemplo, una operación al corazón. Nosotros también lo que podríamos hacer a veces es personalizar con un familiar responsable. Me explico. O sea, la mala noticia debe ser personalizada. O sea, no, me refiero a que no puede ser con una entrega virtual. Debe de ser en entrevista cara a cara, ¿no? Hasta incluso para decirle a una novia, ¿sabes qué? No me voy a casar contigo, no me quiero casar contigo. Durante estos tiempos de noviazgo he evaluado, no estoy para un matrimonio, ¿no? Porque decir pues a la persona, siento que no te quiero todavía, ¿no? Como que también es muy cruel, ¿no? Pareciera que nos hemos burlado de ella, ¿no? No puede ser, ¿no? Siento que no estoy preparado para un matrimonio todavía, porque es la verdad. Muchos aman su soltería, muchos varones y muchas mujeres también aman la suya. Pero a veces se casan por ganancias secundarias, que no debería de ocurrir. Entonces, se dice de que yo debo de controlar mis propias emociones
cuando yo voy a entregar una mala noticia. Incluso yo debo de practicar cómo dar una mala noticia. Elige el momento adecuado, elige el lugar adecuado. No da rodeos. Y también, ¿por qué? Porque los rodeos aumentan el estrés. Por ejemplo, si yo comienzo a decir, mira, es que sabes que tú ya sabes que ella la semana pasada se puso mal, ella tenía una enfermedad incurable, tenía un cáncer avanzado. Entonces la persona dice que comienza a aumentar su adrenalina y comienza a producir un montón de pensamientos distorsionados, aumenta el estrés, la ansiedad en la persona, se le sube la presión arterial, no sé, y bueno, según los estudiosos de entregar malas noticias, no debe de ser así. Debe de decirle directamente, sin dar mucho rodeo, que ya falleció o que en todo caso se hizo todo lo posible, pero no resultó, ¿no? Hay que asistir bastante a los familiares. Hay que estar cerca de una emergencia también por la posibilidad de un desmayo, ¿no? O tener cerca también a una enfermera para que nos ayude al entregar una mala noticia. En esta diapositiva quiero que vean, por ejemplo, en un hospital, lo que nosotros utilizamos, palabras o sinónimos para dar una mala noticia. Por ejemplo, es bien típica esta escena hospitalaria en el cual sale un médico de sala de operaciones y dice, ¿no? Hicimos todo lo posible, pero no se pudo. Ya con eso nos están diciendo de que falleció. Y bueno, es comprensible, ¿no? Pero a veces decir la palabra ya murió como que también es un poco cruel o demasiado impactante. Entonces a veces hay que utilizar sinónimos o, como llaman algunos, las connotaciones. En el trabajo también. Por ejemplo, de repente viene el jefe, te llama, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Tenemos que conversar. Y lamentablemente ocurrió lo que en alguna oportunidad habíamos hablado, ¿no? O sea, el despido, ¿no? En resumen, controla tus emociones. Recuerda que la preparación para dar la mala noticia es la parte más importante de este modelo de Bookman. Debe ser personalizada la mala noticia o buscar un familiar que sea el que dé la mala noticia, ¿no? Buscar los lugares seguros. El lenguaje debe ser claro y sin rodeos, la información completamente veraz. Y brindarle siempre ayuda a la persona que le estás dando la mala noticia. Estas son las reacciones emocionales: llorar, el médico o la persona que va a dar la mala noticia, porque no siempre va a ser un médico, puede ser un familiar, debe de tener una actitud expectante, ¿no? De tolerancia, ¿no? Cuando ve llorar a la persona, puede haber ansiedad y depresión, o puede haber nerviosismo y agitación y yo tengo que llamar a la emergencia, a seguridad, o definitivamente dar un ansiolítico para evitar reacciones como desmayos, etc., ¿no? Desde el punto de vista de la bioética, es importante informar al paciente y comunicarle al paciente su enfermedad. Recordemos que hay un consentimiento informado que aquí en el Perú es un documento médico legal, al igual forma parte de la historia clínica, por el cual el procedimiento que le voy a hacer al paciente es con el conocimiento de él y su familia, porque tiene el diagnóstico de tal. Entonces ahí prácticamente ya estamos entregando una mala noticia. ¿Por qué es importante informar al paciente? Porque el paciente también tiene que colaborar en su diagnóstico. De repente el paciente no sabe que tiene tal enfermedad y quiere todavía hacer cosas que hacía antes y ya no puede, no debe, porque su salud de repente ya pende de un hilo. Y nosotros tenemos que concientizarlo de que tiene que cambiar, porque ahora estamos viendo, digamos, que está más delicado que antes. Entonces, definitivamente tenemos que comunicarnos de manera veraz y clara. Lo otro es de que el paciente también forma parte del proceso terapéutico.
el paciente también tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué tal si yo le digo, yo conozco un caso de una familiar indirecta que llegó a tener cáncer de páncreas, pero ella ya no quiso operarse, no quiso saber nada. Y yo tengo también un familiar que tuvo cáncer de próstata, que fue médico y sin embargo él no quiso tomar la medicación para el cáncer de próstata y quiso irse con el cáncer de próstata. O sea, hay decisiones completamente diversas que nos sorprenden. No todos se atan o se unen a la esperanza de vida o al querer seguir viviendo. Hay otros que a la primera que tienen la oportunidad de irse se quieren ir ya, no quieren saber más. Bueno, respetamos su opinión, pero el paciente tiene que formar parte del proceso terapéutico. Definitivamente tenemos la segunda opción en bioética, cuando definitivamente también el paciente tácitamente, en su lenguaje expresivo no verbal, sus actitudes, no muestra interés por saber mucho de su enfermedad. Entonces ahí como que es un poco difícil. Pareciera que el paciente no quiere saber nada de su enfermedad. La otra es que directamente se niega y dice, no quiero que me cuenten nada, dígale a mi familiar, yo no quiero saber nada. Bueno, definitivamente ahí yo no puedo trabajar con el paciente, tengo que trabajar con el familiar, ¿no? Esos son los tipos de pacientes que reaccionan de una manera negativista. O sea, al entregar una mala noticia, no siempre el resultado va a ser feliz en el sentido de que el paciente o el familiar lo va a aceptar y todo va a estar bien. Recordemos que en psiquiatría hay trastornos de la personalidad y hay pacientes que pueden tener trastorno de personalidad histriónica, borderline, esquizoide, paranoide, etcétera, y tomar de una manera catastrófica la noticia y armar una agitación psicomotriz en emergencia, al igual que los familiares de la persona fallecida. Entonces no va a ser tan fácil entregar una mala noticia, ¿no? Bueno, tenemos también de que hay una ocasión en el cual se llama de privilegio terapéutico, en el cual el médico decide no dar la mala noticia porque de acuerdo a la patología de la paciente, por decir, sufre del corazón, ¿yo acaso le voy a dar la mala noticia que ha fallecido su hermano o que ha fallecido su hijo? Y ya estamos hablando de una adulta mayor de 80 años o más. ¿Podría ser justo hacer eso? Entonces, o decirle a ella misma, señora, usted tiene cáncer ahorita. Entonces, hay una situación de privilegio terapéutico en el cual el médico definitivamente no puede trabajar directamente con el paciente y tiene que decirle la mala noticia al familiar responsable. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa. Lo hice porque en la práctica médica diaria y también en la vida personal nosotros estamos enfrentados a dar este tipo de noticias que afectan drásticamente nuestra vida. Y a algunos nos va bien, a algunos no nos va bien, pero forma parte, digamos, de la gama de reacciones que vamos a tener con la familia y con la persona afectada. Si te gustó mi programa, regálame un like. Presiona la campanita para recibir más notificaciones y estaremos en contacto también en el canal de Facebook Psiquiatría ICA. Hasta luego.